Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo de reporte semanal correspondiente al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, digamos. Se conmemora hoy día más de aquella huelga ocurrida ya hace bastante tiempo. Eh, Estamos aquí con Juan Rodríguez y Roberto Baeza. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Juan? Hola Juanjo, todo muy bien y también aprovecho de saludar a Roberto que ahí está tras bambalinas, listo y dispuesto para este nuevo reporte semanal. Perfecto, Juan. Mira, bueno, uno de los primeros temas que vamos a tratar el día de hoy va a ser este nuevo proyecto que aprobó el Senado en primera instancia del cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Como se difundió bastante, el pasado miércoles 4 de marzo, en una estrecha votación, el Senado aprobó con 23 votos a favor y 22 en contra el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud, edad, entre otras. Vamos a detallar en breve. Y hasta el día 16 de marzo se pueden presentar indicaciones para poder modificar esta ley. Eh, También se habla de que en el caso de la reclusión domiciliaria total, el proyecto señala que la sustitución del cumplimiento de pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado debe ser durante las 24 horas del día y que en ningún caso purificarse como domicilio que actualmente resida la víctima del delito por el cual la persona fue condenada. Otro de los artículos del proyecto establece que los criterios que el tribunal puede considerar para decretar el cumplimiento alternativo de la pena en una modalidad de reclusión domiciliaria total por el tiempo que reste de condena. Estos serían las siguientes condiciones. El primero, interno enfermo, cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario por cualquier motivo le impide recuperarse o tratar adecuadamente a su enfermedad crónica, un interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, un interno discapacitado, es decir, cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel, y interno mayor, que es la más polémica de todas, que cumplido teniendo una edad mínima de 70 años, si a eso se le suma el tiempo penal que lleva preso, si esa suma da 80 años o más, a esa persona también se le pasa a este régimen de reclusión domiciliaria. Eh, También los criterios para la suspensión de la pena son cuando hay una enfermedad mental, es decir, cuando el condenado presenta una patología de este tipo, nosotros ya sabemos lo que pasa a veces con esa condición, digamos, desde Pinochet hacia abajo. Eh, Peligro para la vida, es decir, cuando el reo padezca otra enfermedad y se tema que la ejecución de la pena en la cárcel representa un peligro próximo para su vida, y incompatibilidad física, cuando el condenado se encuentra en un estado físico incompatible con la ejecución en la cárcel o con la organización e infraestructura del establecimiento penitenciario. Juan, no sé si quieres comentar algo O sea, de este proyecto de conmutación. sí, bueno, hay dos puntos que a mí me interesan, que el primero es digamos, este factor que se consideraría para suspender las penas o enviar a las personas, o sea, específicamente en realidad para la reclusión domiciliaria, que es este tema de tener 70 años cumplidos y que si es que los años que tú has estado en la cárcel más tus años cumplidos suman más de 80, te vas a libertad para la casa. Porque eso, digamos, deja libre a cualquier persona que haya, por ejemplo, sido, cometido algún homicidio, digamos, Ujú. con alevosía, qué sé yo, y que se le haya condenado por 10 años, prácticamente en el momento en que cumple 70 años ya es libre. Y la verdad es que en la práctica 70 años no es una edad, digamos, estrictamente invalidante a la hora de cometer un crimen o un delito. O sea, una persona con 70 años puede manipular un arma o puede manipular un vehículo y un montón de cosas más. Entonces, como que ese factor en particular que plantean en la ley me parece
muy contradictorio con el espíritu mismo de quienes lo redactaron, de la ley, digamos, en el sentido de que lo que buscan es que personas que están en condiciones inhumanas, viviendo penas de cárcel, digamos, en una edad avanzada, con enfermedades crónicas, etcétera, puedan conmutar su condena de prisión total por arresto domiciliario, pero, o sea, digamos, pasar de la cárcel a la casa, pero la condición de 70 años no reúne, digamos, ese espíritu de la ley y ese sentido como humanitario con el que pretenden, digamos, tratar a los presos adultos mayores, sino que simplemente como una ecuación matemática y una condición, digamos, que facilita demasiado que personas que han cometido crímenes podrían volver a cometerlos. Entonces, es como una ley demasiado hecha a la medida. Punto uno, hecha a la medida, digamos, porque uno entiende que la intención de Chaguán, Cruzcoque, Ensperger y demás digamos, es darle un premio, uno de los numerosos premios que le han dado a estas personas criminales de lesa humanidad, parte de las Fuerzas Armadas y de organismos de represión específicos de la dictadura. eh, en el fondo lo que quieren es hacerle la ley para que ellos puedan pasar sus días de júbilo en casa con su familia, digamos, disfrutando del honor de la misión que ellos cumplieron, y en el fondo aumentando la lógica en la cual no existe ninguna especie de arrepentimiento en la actitud que han tenido estas personas históricamente, y se le hace esta ley de regalo, perfecto, pero no se dice así, sino que se dice para condiciones de humanidad, o sea, etcétera, etcétera, como para poder ayudarlo digamos, a personas que tengan alguna condición de enfermedad. Pero ese requisito en particular, a mí personalmente me parece que ya ni siquiera entra dentro del juego que ellos mismos están planteando. O sea, como que en el fondo sumaron y sumaron y sumaron factores como para dejarlo a todos libres. O sea, asimismo como uno entiende que van a cerrar el penal de Punta Peuco y van a pasar y han pasado, digamos, paulatinamente a condiciones de cárcel común y ya no hay beneficios carcelarios, asimismo como que ahora se subentiende que van a liberarlo a todos. O sea, como que ya no va a ser necesario tener Punta Peuco porque ya no van a haber adultos mayores presos. Es como una cosa no sé, que pareciera como muy, o sea, muy injusta desde el punto de vista de cumplir condenas. Pues no, cualquier persona ahora en adelante, y sobre todo cualquier militar, y me imagino yo que es el sentido que le quieren dar a esto, cualquier militar que le digan, oye, anda a matar a ese grupo de pobladores que están alzados, o anda a justiciar a esos rebeldes, lo va a hacer sin ningún problema, sabiendo que existe esta ley y que al final igual va a terminar en la casa, porque claro, como tú bien decías, está el tema de que es fácil simular una enfermedad mental para que te suspendan la condena, pero aunque no lo simules, es aún más fácil volver a la casa. Entonces, como que una chacota, y lamentablemente la están discutiendo personas que hacen leyes, pero es una chacota. Y lo otro que en particular que se ha dicho desde la Subsecretaría de Derechos Humanos es que esto no es compatible con los convenios internacionales que ha firmado Chile. En particular, esto entra en contradicción directa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se establece que los crímenes de lesa humanidad no se les puede ni dar beneficios carcelarios ni reducir condenas. Entonces, uno dice, bueno, los senadores van a hacer esta ley, ya se va a promulgar eventualmente por el gobierno de José Cast, etcétera, pero entraríamos de lleno a estar incumpliendo los acuerdos internacionales. Y en ese sentido, me da la impresión a mí que, digamos, si es que esto se está pensando estratégicamente, desde mi punto de vista, esto se hace justo ahora para dar un puntapié inicial a una ruptura diplomática de Chile con los organismos internacionales. O no sé si diplomática en el estricto rigor de la palabra, pero sí a entrar en una lógica de incumplimiento constante a acuerdos internacionales, en particular con los temas de derechos humanos, pero podríamos incluso entrar en otros temas, como por ejemplo la política internacional, la soberanía de nuestros países vecinos, etcétera, etcétera. En el fondo, con esto podría acá se estar pensando en dar un puntapié para empezar digamos, a faltar a cualquier tipo de compromiso internacional que no le convenga y entrar en una dinámica digamos, de ser una especie de Trump, es decir, un presidente que simplemente hace lo que quiere.
Eso es particularmente, Juan. Sí, bueno, como los conflictos de intereses nunca pueden faltar en estas cosas, TVN hace un par de días reveló además que este proyecto fue directamente redactado por Carla Fernández Montero, que es uno de los abogados de los reos de Punta Peuco condenado por violación a los derechos humanos. El proyecto fue presentado por Francisco Chaguán y era prácticamente idéntico a lo que decía el documento respecto a lo que tenía redactado esta señora Carla Fernández. De hecho, aquí sale que 21 o 23 páginas son idénticas sin cambiar una coma. Y además, bueno, esto fue descubierto por los metadatos del archivo, digamos, que uno puede acceder de una forma relativamente simple. Eh, y de hecho, finalmente, esta misma abogada aceptó haber participado en la redacción del proyecto de ley. Como dato también, señalar que también la Secretaría de Derechos Humanos señaló que serían alrededor de 12.000 personas las que podrían acceder a este beneficio si se aprueba como hoy día, digamos. Y bueno, hay que recalcar que no hay ningún tipo de, hasta ahora no se ha considerado, o sea, ningún tipo de excepción por ningún tipo de pena. Y en ese sentido, ahí por ahí la tercera, de una forma bastante insidiosa, publicó que el comandante Ramiro podría haberse beneficiado de este proyecto de ley. eh, y a su vez también el diputado Diego Chalper ya dijo que los partidos, por lo menos Renovación Nacional, iba a hacer indicaciones que entre comillas se van a ajustar a estándares internacionales. Como tú bien dices, yo creo que lo que busca ahí, va a buscar la derecha, es precisamente hacer más coherente su discurso precisamente con lo que decía. A mí no tengo ninguna duda que van a buscar todas las formas de que esto no beneficie a gente como el comandante Ramiro, precisamente, porque que es uno de los presos que de hecho está encerrado en condiciones más inhumanas actualmente en Chile. Eh, y que ha pasado por muchas enfermedades, por lo demás. Entonces, hay que ver cómo evoluciona esto. Como digo, yo creo que, o sea, no me extrañaría que la forma en que termine siendo pulido este proyecto termine sacándose la careta descaradamente y queden solamente adentro los violadores de derechos humanos, mientras el resto de los presos va a seguir preso. Eso es algo medio Sí, incoherente con Chalper, ¿eh? sí, Porque Chalper sí, dice, bueno, las sí. indicaciones van a ser para acogerse al Mm, derecho internacional, sí, pero Chaguán es de rehenes. Entonces, como que, claro. ¿por qué no pusieron esas indicaciones antes? Como que igual es Sí, pues, medio, además. Mm, como que dice una cosa pero hace otra. Yo creo que por ahí va. mm, Es como una sí, finta que está haciendo. sí, exactamente. Eh, bueno, Juan, no sé si quieres comentar algo más respecto a este punto, si no pasamos al ¿No? siguiente tema. Mencionar Mm, claro, uno podría, digamos, entrar en una dinámica ujú, de que, no, pero van a liberar al comandante Ramiro, eventualmente van mm, a liberar a algunos presos políticos mapuche, etcétera, etcétera, y entrar en ujú, una dinámica de empate que eventualmente ujú. incluso uno podría llegar a decir, ah, quizás van a ser más los mapuches liberados que los ex militares liberados, o sea, pero ese es justo el debate que no debería ocurrir, o sea, la Claro. justicia no se puede plantear en una lógica así de prisionero de guerra, que es Mm, como a lo que entraríamos, así como ustedes me dan cinco claro. y yo les doy cinco y los juntamos en un puente, no puede funcionar así. ¿Cachai? Entonces, Sí. en ese sentido, Ah, claro que es insidioso eso, pero uno tampoco va a caer mm, en la dinámica de estar liberando a violadores, mm, asesinos, violadores de derechos humanos, mm, etcétera, etcétera, por el afán de liberar al comandante Ramiro o a la persona, digamos, mm, que cada quien le pueda tener mm, simpatía. claro. Y lamentablemente, Mm, como esta acción mediática que hace la tercera es precisamente eso, como entrar, que entremos en la lógica del empate. mm, Entonces, que hay que la persona, por ejemplo, el colectivero, que usted le diga, no, y van a liberar a los viejitos, está bien, y usted dice, no, pero eso está mal, porque son personas que cometieron crimen. Ah, ¿y cómo el comandante Ramiro? Así claro. al final como para generar el Sí, contraargumento fácil, pero sí, sí, se por lo encuadra. mismo es demasiado fácil y Mm, enterrado. Y lo otro que me gustaría enfatizar es mm, lo único bueno del proyecto, lo único que salva es que por último definieron que las personas no podían estar domiciliadas en el mismo lugar que la víctima. Ya mm.
O sea, ya dentro de todo lo malo y ridículo, digamos, del proyecto, por último tuvieron esa salvedad. O sea, algo de atención tuvieron, digamos, porque era lo primero que le iban a sacar. O sea, ¿cómo el violador va a ir a vivir a donde la persona que violó, considerando que la mayoría de los crímenes sexuales ocurren dentro de la familia, etcétera, etcétera? Ya, perfecto. Pero dentro del resto, digamos, es la única salvedad que uno podría decir como esto tiene algún sentido. Pero más allá de eso, sería reiterar lo que ya dijimos, digamos. Sí, exacto. Bueno, Juan, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que fue el viaje de José Antonio Cast a Estados Unidos. El día 7 de marzo, Cast viajó a la cumbre Shield of the Americas, Escudo de las Américas, en el que el gobierno de Donald Trump convocó a los presidentes de derecha en América Latina, dicho sea paso sin distinguir entre derecha y ultraderecha, para instaurar una iniciativa multinacional de cooperación militar orientada a la protección de lo que se denomina el hemisferio occidental en Estados Unidos, que en realidad se refiere al continente americano, para combatir a los carteles de la droga que ahí operan. Esta cumbre también busca operar como una suerte de coalición que permite a los Estados miembros solicitar asistencia a sus socios, incluido Estados Unidos, digamos, como para combatir la infraestructura de las rutas de tráfico de los carteles. Para esto también el gobierno norteamericano nombró una encargada especial para la implementación de este escudo de las Américas, la señora llamada Kristi Noem. Bueno, en esta primera especie de asamblea que hizo Donald Trump de este escudo de las Américas participaron el presidente argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, Rodrigo Chávez por Costa Rica, eh, Luis Abinader por República Dominicana, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Nasr Asfura de Honduras, de Panamá José Raúl Mulino, de Paraguay Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad Bissessar. Aunque la iniciativa se ha buscado presentar como una coordinación diplomática y militar, se hace desde el enfoque ideológico de sus participantes, que en realidad más que ideología propiamente tal es la mera servidumbre frente a los gobiernos del gobierno estadounidense. Y bueno, de aquí siempre es bueno recordar un poquito el currículum de algunos de estos presidentes, digamos, a no olvidar que Bukele muchas veces modificó la constitución a su pinta y puso su aliado en la Corte Suprema para que lo pudieran reelegir, que Nasri Asfura en Honduras fue electo en un evidente fraude electoral, que a Noboa también hubo bastantes indicios de fraude y además tiene vínculos directos con el narcotráfico. Buscando un poco de información me encontré con que su hermano, y bueno, él también fue copropietario de esa empresa, tiene una empresa de bananos, ¿no? Literalmente una empresa bananera, en el cual se encontraron cajas, digamos, las cajas de plátanos, digamos, donde se trasladaba cocaína hacia Europa, en el sector de los Balcanes. Incluso se encontraron unas escuchas telefónicas de estos traficantes de los Balcanes como jactándose de los contactos que tenían con esta empresa. Y que, por cierto, también está la hermana de Novoa, cuya pareja es chileno, más encima llega hasta acá un poco ese, ese cable. Entonces, bueno, esas son la gente con la que se anda juntando José Antonio Cast, además del mismísimo señor genocida Donald Trump. Juan, te paso la palabra. Bueno, mencionar que, o sea, lo mencionaste que la persona que está a cargo de este nuevo espacio político, digamos, con estos gobernantes, es Kristi Noem, que es una ex representante del Partido Republicano, o sea, diputada, digamos, del Partido Republicano y que es secretaria de Seguridad Nacional en el segundo gobierno de Trump, pero que particularmente ella ha sido muy visible por su participación durante las redadas del ICE. Ella, digamos, ha sido fotografiada con rifles, se pone el uniforme, sale, digamos, a modelar, por así decirlo, con el resto de los agentes del ICE en una dinámica como digamos, de darle valor a esta organización y sobre todo también como darle cierto grado como de glamour, o sea, como
como que es bien así como estereotípica, digamos, como de digamos, una pose en toda esta situación, y ella como que fue la cara visible de la ICE como para darle como, digamos, como una especie de marketing que se le ha dado para Claro, que la gente acepte, digamos, el proceso de deportaciones norteamericanos, o bueno, para jugar con estos estereotipos visuales que Estados Unidos ha instaurado durante años. Entonces, en el fondo que a ella ahora le estén dando la labor de organizar este grupo, ¿qué nos hace ver? Punto uno, que la misma que está encargada de deportar a las personas es la que se reúne con los presidentes serviles a Trump que de los países que son deportados, lo que obviamente genera cierto, primero cierto rango de aprobación de estos presidentes a la política de deportaciones norteamericanas, y por otro lado genera un vínculo entre ambas situaciones, es decir, como tú te encargas de capturarlo y de acordar con estos cómo se lo llevan, entonces como que es bastante decidor que la hayan nombrado a ella particularmente. Y lo otro que quería mencionar, que es algo que dijiste tú, que esto no es tanto una reunión ideológica, pero en el fondo es que es la ideología del vasallaje. Como que claro. por ahí va la cosa, y por ahí también es como lo que estuvo diciendo, ¿cómo se llama? José Cast en su intervención, que mencionaron el tema de este embajador norteamericano, que también era un agente del ICE y un agente de patrulla, o sea, como que Sí, ni siquiera era una fronterizo. persona que relevante, digamos, Claro. como Christy Nolan, sino Mm, un agente más, y lo llevaron mm, de embajador a Chile. Y Cass dice, nuestro embajador ha tenido muchos problemas, ha enfrentado muchos problemas, como queriendo decir que eh, para él el embajador de Estados Unidos en Chile es su embajador, o sea, como que él es más, como es parte de Estados Unidos, y se mm. entiende de esa forma. Entonces, simbólicamente, este grupo lo que busca es generar, digamos, un hito político para el anexionismo de Sudamérica a Estados Unidos. Es una piedra más dentro de este pensamiento ideológico centenario que tienen las burguesías nacionales, que es de tratar de asimilarse y de que las vayan incluyendo poco a poco en el imperio. Digamos, más claro, echarle agua. Sí, pues. Bueno, de hecho, digamos, dentro de los hitos que tuvo este viaje, estuvo también el respaldo de Casta al embajador Brandon Youth, eh, em, que a propósito de su intervención culpó al gobierno de Boric en realidad de no haber respondido adecuadamente a las inquietudes que Estados Unidos tenía respecto al cable submarino de fibra óptica se busca que transite desde Hong Kong a Valparaíso. Y en ese sentido, Kass llegó a destacar el trabajo de Youth, señalando que lo había entrevistado, se había entrevistado autoridad por autoridad, y que, bueno, ellos siempre declaran que él se expresa de forma clara, y bueno, como bien dijiste, que su trabajo como embajador no había sido fácil. Entonces, y obviamente Cast hace totalmente caso omiso a las abiertas amenazas que planteó Youth en la conferencia de prensa, en la que explicó los motivos por el cual sancionó a los funcionarios chilenos. En esta dijo que abiertamente nosotros, Chile, digamos, podíamos tomar las decisiones que queramos, pero que no controlamos las consecuencias de esas decisiones. Entonces, y a Cast eso le da lo mismo. Eh, bueno, también Cast tuvo un momento para hablar con Trump, según él, y dijo que le agradeció por el secuestro de Nicolás Maduro, que obviamente no lo dijo de esa forma, en Venezuela, y también pidió hacer todos los esfuerzos posibles para, comillas, darle la libertad a Cuba, confirmando el carácter totalmente rastrero de las acciones colonialistas que está teniendo Estados Unidos actualmente. Y hay que decir que las acciones de Estados Unidos son colonialistas con todas sus letras, porque buscan someter las decisiones de los países a sus intereses bajo amenaza militar o económica, como ya sucede en Venezuela, quitando la voluntad soberana a los países, incluso también con las sanciones que se planteó a los funcionarios chilenos. Eh, y en ese sentido, como ya hemos dicho, Cast, respecto a la política exterior, está operando como un embajador más detrás de Trump, por no decir casi como, no sé, una especie de virrey. Ya vamos avanzando hacia, hacia esas figuras, digamos. Y bueno, también destacar que Trump
También, bueno, dijo de Kass que lo felicitó y todo, y cito, dice, me encanta, dijo Trump, me encanta cuando le doy apoyo a alguien y no pierden, gastan miles y miles de millones de dólares en campañas y pierden, pero me piden apoyo, doy el apoyo y ganan por 30 puntos. Y además dijo, así como yo no me quedo nada, ¿hay alguna forma en que me puedan pagar con esto? Un honor tener este poder de ayudar a alguien, a unos países extranjeros, y lo hago porque pienso que eres bueno. Eh, y bueno, para después decir también en la conferencia que tuvo frente a los presidentes que no iba a aprender nuestro maldito idioma, eh, digamos. Y ahí también señalar que es tristemente notable destacar que Trump siempre, y es algo súper constante en él y en sus otros funcionarios, también en Marco Rubio, en Peter Hegseth, que se refieren a los presidentes latinoamericanos que van a rendirle pleitesía con un lenguaje súper inferiorizante, como tratándolos como los perritos falderos y estos presidentes como que no se ríen o no reaccionan y siguen así como si nada y sin importarle, obviamente, el ninguneo al país, porque además nos ningunean también al país y a nuestra condición latinoamericana. Al final, esa actitud es racismo puro y duro, digamos, del patrón frente a su servidor. E incluso esto incluso se ve en el caso del embajador Yud, digamos, que en su momento dijo que Cast era alguien como muy humilde, digamos, así como diciendo lo que es muy obediente. Juan. Sí, pues, bueno, mencionar que esto esta situación y esta condición que tiene Kass de ser tan servil a Donald Trump en particular, pero que yo creo que si es que no estuviera Donald Trump sería servil a otro. Es Sí. una persona como bien de esta lógica como que no es muy líder y es más como patrón intermedio, una cosa así. ¿Qué va a pasar con China? O sea, porque la derecha política puede que estar muy de acuerdo con el imperialismo, pero la derecha económica no va a funcionar de la misma forma. Y hay muchos tratados con China, hay mucho comercio con China, y a la larga esto puede ser, digamos, un lavado de imagen, como que están aliándose con Estados Unidos, pero van a seguir siendo aliados económicos de China, o aquí va a haber un conflicto interno en la burguesía, entre ambas, digamos, entre la burguesía política y la burguesía, o sea, digamos, la derecha política y la derecha económica van a entrar en un choque porque no puede ser coincidente ambas posturas y sobre todo en la lógica en la cual, si es que eventualmente el gobierno de José Cast va a hacer, por ejemplo, ponerle tarifas arancelarias a los chinos, empezar a romper los acuerdos de tratado de libre comercio, etcétera, etcétera, se va a topar con una pared de quienes lucran del comercio con China. Entonces, es un indicio un poco extraño. Y lo otro, también concuerdo con la lógica, o sea, que lo que mencionaste antes, que muchos de los presidentes que están invitando a este escudo de América, que su objetivo es luchar contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, etcétera, son vinculados con el narcotráfico, con la delincuencia, o también muchas personas relacionadas con la corrupción. Si bien Javier Milei sigue siendo el presidente de Argentina, es una persona que hizo una estafa de criptomonedas en el año 2025, que su hermana estuvo pidiendo coimas para, digamos, sacar plata del Estado y ponerla libremente, y que al mismo tiempo también han destruido muchos servicios de Argentina y en una lógica corrupta, como que en el fondo funcionan un poco como parásitos del Estado. ¿Para qué mencionar lo que ya dijiste de Bukele, etcétera, etcétera? Entonces, como que es un grupo de personas que no son específicamente intachables como para convocarla a algo que tenga que ver, digamos, con la lucha contra la delincuencia. Y en ese sentido, más se va recalcando que solamente es una reunión de perritos falderos y que lamentablemente lo que nos toca a nosotros de aquí a 4 años es estar soportando ser perritos falderos. Y, y obviamente también esperar que la gente se dé cuenta de eso, que es lo más fome, porque no hay una cobertura, digamos, crítica, con pensamiento crítica frente a estas situaciones, sobre todo los medios de comunicación masivos. La televisión los medios de prensa como que mencionan estas cosas, pero no le dan una vuelta. Y en ese sentido, como para eliminar esta idea,
hay que recordar también que en este momento, mientras está pasando esto en Latinoamérica, qué sé yo, está Estados Unidos en guerra con Irán, bombardeando Irán, etcétera, y siendo bombardeado de vuelta. Y varios de los medios de comunicación alternativos están siendo censurados frente a esta situación para que no se sepa, por ejemplo, el real daño que ha tenido Israel producto de los bombardeos iraníes y por otro también cuáles son los crímenes de guerra que están en este momento ejecutando Estados Unidos y Israel en Irán, como por ejemplo el bombardeo de escuelas, bombardeo de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, también paralelo a esto, están ocurriendo bombardeos a hospitales en el Donbass, en la ciudad de Donetsk, hubo un bombardeo de un hospital y tampoco se está cubriendo esta información porque las voces que hablan de esto están siendo acalladas, por ejemplo, desde la plataforma de YouTube, están siendo borrados videos o streaming de live de algunos influencers o analistas, como se les quiera, como por ejemplo Miguel Ruiz Calvo, que es un analista español que hace análisis todos los días de la geopolítica y en este momento no está pudiendo salir en YouTube. Entonces, mientras todas estas cosas están pasando, al mismo tiempo se van apagando las voces que generan el análisis crítico o que por último que podrían hablar sobre los temas desde otro punto de vista, como para que haya mayor pluralismo. Entonces vemos una vez más cómo todas las ideas liberales de las democracias liberales que es las que vivimos se van cayendo una a una y al final es solo injusticia, como que Sí, todo se arma para que sea injusto y nada es justo, como que cualquier cosa que uno tuviera, digamos, cualquier pilar de las democracias que uno tuviera como algo relevante y algo que había que rescatar, vemos como un palitró que se va cayendo. Entonces esto también entra como en contradicción con el discurso institucionalista, como por ejemplo del presidente Gabriel Boric y su séquito, de que las instituciones y que el sistema y que hay que conservar la república, etcétera, etcétera, pero vemos como al final todo eso vale nada. Y tenemos militares chilenos en televisión hablando y adulando la Fuerza Aérea Norteamericana sin ningún punto de vista crítico. Entonces ya entendemos que estos oficiales de alto rango, como por ejemplo mayores o coroneles, tienen la interpretación de la realidad de que ellos son parte del ejército norteamericano. Entonces, al final todo se desarma y nadie es patriota, nadie es nacionalista, ni una cosa. Es todo puro servilismo y cada quien arréglese como pueda y sirva de mejor al patrón para que le tenga mejor auto. Okay. Eso es lo que vamos sí, viendo. sí, de hecho eso también ocurre a nivel de los medios de comunicación hegemónicos. Eh, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención respecto a la polémica del cable chino, es que cuando hablaron con el embajador Yud y en general cuando hacían el comentario político respecto a esta coyuntura del cable chino, eh, ellos, o sea, de partida lo embarcaron este concepto del cable chino, así como ya como poniéndole Ancho chino, cable chino. como mote medio, claro, cable chino, eh, como sin entrar, como olvidándose del sentido de esta inversión de infraestructura, digamos. Eh, pero además, cuando vino la sanción de Estados Unidos, ningún periodista le preguntó al embajador Jude, ni tampoco, como digo, tampoco se mencionó en los comentarios, nadie se preguntó qué ofrece Estados Unidos de vuelta, algo tan básico como eso, en el entendido de que todo esto es como, digamos, relaciones entre países normales, que es como nos busca pintar muchas veces la prensa hegemónica lo que sucede a nivel geopolítico, digamos. Entonces nadie se pregunta algo tan básico como eso, o sea, a ese nivel de servilismo se está llegando. En general los análisis como de la geopolítica que están dando los medios hegemónicos es bastante mediocre, como que la cantidad de sesgos occidentalistas o anti-orientalistas, no sé cómo señalar eso, están más poderosos que nunca, hay mucho chamullo, no sé, el otro día escuchaba a Raúl Sor, que le tenía cierto respeto como comentarista geopolítico, hablando puras cabezas de pescado, en fin. Eh, El buitrago. pues bueno, para qué decir, es gente como Buitrago, que ya es. Ese otro señor rechoncho, que Sí, no recuerdo cómo se llama. sí, También aparece. Zárate.
siempre es curioso que como que Sí, vinieran del mismo lugar. sí, Como- no sí, sé, como que le enseñaran en la misma parte el acento latino. No sé, sí, sí. como que lo trajeran de una fábrica, de alguna parte. No sé. Sí, acento latino promedio CNN, es como algo Claro, así. claro, como educado en Miami, no sé. Muy raro. Sí, 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 es muy cierto eso. Eh, y nada, pues es bastante lamentable eso. También, bueno, notar, o sea, solo para mostrar, para dar el dato, digamos, no olvidar que el nuevo canciller chileno va a ser Francisco Pérez Maquena, que era parte del directorio del grupo Luxich, o sea, del grupo Quiñenco, que es de los Luxich, y que de hecho fue uno de los que abrió, o sea, fue uno de los grandes holding empresariales que empezó a invertir y a exportar fuerte en China. Eh, y entonces yo creo que precisamente se está buscando ahí alguna forma, yo creo que en realidad hay que ver qué tan fuerte va a ser o sea, por un lado, qué tan fuerte va a ser la intervención estadounidense en Chile respecto ya al comercio regular que tenemos con China, más allá de estos proyectos de infraestructura de gran escala, digamos. Eh, y ver cómo funciona eso. O sea, la promesa, si se llega a restringir más el comercio con China, la promesa económica de Cast se va a las pailas. O sea, eh, yo creo que tanto para el empresariado chileno como políticamente para Cast no hay cómo, digamos, eh, verse favorecido de romper relaciones con China. Entonces, o sea, bueno, romper relaciones en el sentido que estamos hablando, digamos. Eh, Generar entonces, yo creo que, tensiones. bueno, sí, las presiones, claro. Entonces hay que ver cómo evoluciona eso, porque de verdad, si más encima Estados Unidos ni siquiera está ofreciendo nada a cambio, ni siquiera te está diciendo, bueno, hagamos otro cable o no sé, te ofrezco un puerto, no sé, cualquier cosa, digamos, si ni siquiera están en esa, el camino de la pobreza nomás. O sea, la ampliación de los mercados va a ser bastante complicada. Bueno, también cómo va evolucionando también las guerras, me imagino que también tiene mucho que ver con cómo va a desembocar eso, digamos. Sí, pues, o sea, que está el tema, por ejemplo, Milei. Pues. Milei Sí, entró en una lógica, no, nosotros vamos a ser vasallos de Estados Unidos, vamos a cortar con el BRICS. Pero al final, por el peso de la realidad, igual tuvo que transar, digamos, acuerdos comerciales con China porque si no, no despegaba nomás, pues, claro, exacto, se hundía en el hoyo. Entonces, claro. eh, Tampoco es que haya yo, despegado mucho, pero bueno, no, pero, digamos, no sé si se eh, entiende. sigue ganando elecciones, Sí, pues, sí, sí, veámoslo así, bueno, eso sí. como más allá de cualquier otra cosa. Entonces uno igual como que, yo creo que igual uno como que es capaz de entender que Estados Unidos como que hace mucho show con esto, pero Mm, que igual los deja. O sea, sí, Donald Trump no le dijo, oye, no le pidáis préstamo a China, no le dijo eso a Milei porque al final mm, Donald Trump también depende un poco de comercio. Entonces como que se dicen muchas cosas, pero en la realidad pareciera que no se hacen tantas, aunque al final claro. lamentablemente Donald Trump es un perro que ladra y además muerde. Y ahí yo creo que es el punto más decisivo de cómo uno podría proyectar esta situación en particular con Latinoamérica, que tiene que ver con qué tan debilitado salga Estados Unidos de la guerra con Irán. Mm, Desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista bélico. Por dar un ejemplo, algunos de los barcos que estuvieron en el asedio a Caracas, ahora se han trasladado al tema de Irán y eventualmente no regresen de vuelta como a este lado del mundo, porque varios están siendo alcanzados por misiles, etcétera, y uno no sabe, digamos, cuánto stock tiene Estados Unidos para defenderse de los misiles iraníes, así como tampoco sabe cuántos misiles tiene Irán. Y en esa dinámica podría ser claro, que Estados Unidos pierda durante algún momento cierta capacidad militar, etcétera, o no, o salga triunfante y destruya Irán y con eso destruya parte de su competencia económica. Pero a lo que voy es que quizás esta amenaza que en este momento es tan latente de Estados Unidos, si no haces lo que yo quiero, te secuestro al presidente, te mato al presidente, quizás en 3 años más no tenga la misma capacidad que tiene ahora. Es una hipótesis que en realidad hay que manejar entendiendo de que al menos pareciera que la guerra con Irán está en lado y lado. No es como, por ejemplo, Irak, que invadieron muy rápido, porque no tuvo capacidad de respuesta balística.
en este caso Irán sí tuvo capacidad de respuesta balística, entonces hay que ver cómo va evolucionando, eh, digamos, esa situación, porque al final, con eso pienso yo que con eso Estados Unidos se está jugando el todo por el todo. Es una, digamos, si Estados Unidos sufrió una derrota en Irán, podría significar mucho en términos geopolíticos. Sí, sí, bueno, algunos hacen esta analogía con que Donald Trump es empresario de casinos y está haciendo un all-in, como se dice en el póker. Claro. Eh, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona eso. También yo creo que, o sea, claro, cuando se hablan de los valores que tienen los misiles estadounidenses, Claro, digamos, claro. que defienden, claro, por un lado es mucho dinero, por otro lado también igual moviliza su industria armamentística, entonces también hay que, como que por otro lado se sopesa por ese lado, porque también no hay que olvidar que o sea, el Estado compra los misiles a empresas, digamos, o con impuestos, digamos, de los estadounidenses, y por ahí o sea, de alguna forma se moviliza su economía, digamos, sacándole del bolsillo de los impuestos de los estadounidenses a la industria armamentística para hacer, digamos, girar el flujo de la economía. Claro, inventan dólares que los pagamos nosotros con inflación. Exactamente. Y bueno, además genera todo este conflicto en el ámbito económico. Y bueno, y eso también tiene una patita en América Latina que a todo esto, con esta excusa de combatir el narcotráfico en el Shield of Americas y todo eso, también se genera un circuito de venta de armas. Eh, ya Daniel Noboa, nuevamente el señor Noboa, autorizó, digamos, la entrada de tropas estadounidenses para poder combatir el narcotráfico, o comillas, narcoterrorismo en Ecuador. Ahí, por ahí recomiendo el programa de la Base América Latina que salió al respecto de eso. Está bastante interesante porque ahí, bueno, profundizan respecto al derecho a los vínculos de Noboa con el narcotráfico y también cómo se ha dado toda esta relación con Estados Unidos. Esperemos que no haga lo mismo acá en Chile. Sí, sí, eso sería. Sí, bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar Kast acá en Chile. A veces me da la impresión de que dentro de todo de los países con los que se relaciona Estados Unidos, como que Chile le importa poco a Trump. Eh, tengo esa impresión, como que. Pero hay que ver hasta dónde llegan. O quizá Sí. eh, como que sabe que es terreno ganado, puede ser. También, claro. No hay mucho claro, si ya con un gobierno de izquierda no tuviste demasiados problemas. Claro, problemas de maquillaje tuvieron. Exactamente. Sí, pues. Bueno, Juan, no sé si quieres agregar algo más para cerrar este capítulo de reporte semanal. No, por mi parte, solo mencionar, digamos, que dentro de todo hay una buena situación que ocurrió, digamos, un poco tarde, pero que por fin le quitaron el arresto domiciliario total a Daniel Jadwe, que en esta circunstancia pareciera ser un preso político en Chile, lo que habla, digamos, de que todavía no logran cooptar el Poder Judicial al nivel de que no puedan haber figuras de izquierda, que es más o menos la razón de ese caso. Entonces, como lo que yo tendría a pensar es que llegando a casa al poder, como que los jueces se iban a poner aún más fascistas. Entonces, al menos hay un indicio, sí, un respiro de que quizás no sea tan así, pero yo soy pesimista con eso. Creo que que Sí, van a oye, continuar estas lógicas de persecución política de Lauper. sí. Bueno, sí, hay que ver cómo evoluciona eso, digamos. Por ahí quizás se quieran engolosinar con alguna autoridad del gobierno de Boric, se la tienen jurada ahí por ahí algunos, o algún diputado saliente, hay que ver eh, cómo sale eso. Bueno, supuestamente Kast tiene prometido una especie de auditoría a todo el Estado, cuestión que sea bastante imposible de hacer, pero quizás sea particularmente selectivo para poder, digamos, fiscalizar a ciertos opositores políticos. Bueno, hay que ver ahí qué herramientas usa. Sí, yo creo que va a eh, ser auditoría como, sí, en términos personales de como funcionarios más visibles, pero claro. no, al final de partida estaría como haciendo el doble gasto de Contraloría y además los auditores de casa. Sí, exacto. Bueno, Juan, te mando un abrazo. También muchos saludos a Roberto, que está en la producción, y también a toda nuestra audiencia de Radio Mapa en este
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una fiesta Digamos, soviética. sí. Nadie lo sabe, pero es una fiesta soviética. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, 1910 por Clara Zetkin fue la que propuso el día. Sí, pero el día se definió finalmente Ujú. en la Revolución de Febrero del Ah, 2010, mira. o sea, del 1917. Las Mm, trabajadoras de San Petersburgo hicieron una huelga por el Día de la Mujer Trabajadora y quedó 8 de marzo, pero en verdad era en febrero, porque por el por el- calendario ruso. sí, por el calendario antiguo ruso, Pero, claro. digamos, esas mujeres eran de un soviet. Más allá, todavía no existieron en soviética, pero eran de un soviet. Exacto. Ahí fue cuando se definió finalmente ese día. Entonces, es interesante como el lavado de imagen que le hacen a la conmemoración de este día. Como, se trata, es como el Día del Padre y cosas así, y en verdad Sí, pues. es una situación de construcción del socialismo, como dijiste tú, Exacto. que en el Congreso de Mujeres Socialistas definieron la necesidad de que hubiera un Día de la Mujer Trabajadora. Entonces, Ujú. no, no. Es como que se le quita el carácter de clase. Hace un rato estaba viendo que la empresa en que trabajo subieron una publicación del Día de la Mujer. Sí, bueno, La de hecho, felicitaban, dices. sí, en la que trabajo yo va a haber una convivencia. Claro. En Ya, fin, pues, sí, así se despolitiza por el poder la memoria de la lucha de los pueblos. claro. En fin, nos vemos, Juan, que estés muy bien. Igualmente, chau, Muy buena chau. semana, que estés bien. Chau.